Hola, mi nombre es Valerie Moreira y hoy voy a hablarles sobre corteza cerebral. Vamos a empezar hablando sobre las generalidades de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene aproximadamente 0.76 metros cuadrados de superficie libre. Es más gruesa en la cima de las circunvoluciones y más delgada en el fondo de las cisuras. Y se estima que contiene 14.000 millones de neuronas. Su grosor va a variar entre 1.5 milímetros y 4.5 milímetros. Podemos establecer que la corteza cerebral es un regulador de primer orden en las funciones de protección y adaptación del organismo. Por otra parte, la corteza cerebral constituye la base principal en que se asienta la actividad reflejada condicionada, que asegura la relación más precisa ante las formas variables del medio, conformándose a la vez en base material de procesos complejos como son la conciencia, memoria, lenguaje y pensamiento. ¿Cómo se desarrolla? La corteza cerebral se desarrolla a partir de porciones de la vesícula telencefálica. Las células que se originan en la zona germinal que circundan a la luz migran en dirección periférica para formar el manto cortical. Luego del sexto mes de vida fetal, las neuronas corticales comienzan a formar 6 capas horizontales. Las células formadas de manera simultánea migran a la misma capa cortical. Las que migran luego pasan por la capa profunda para formar láminas más profundas. Giros o circunvoluciones, surcos y lóbulos del hemisferio cerebral. El lóbulo frontal constituye toda la región por delante del surco central. Por delante de este y paralelo se va a situar el giro o circunvolución precentral, que es la región motora primaria de la corteza cerebral. Por delante de este, el resto del lóbulo frontal se compone de varios giros más, que van a ser el giro superior, el giro medio y el giro inferior. Por detrás del surco central y por encima del lateral se va a situar el lóbulo parietal. Su parte más anterior es el giro postcentral, que es este que les estoy señalando, que es la localización de la corteza somatosensorial primaria. Por detrás del giro postcentral, en la cara lateral del hemisferio, el surco intraparietal divide el resto del lóbulo parietal en lobulillos parietales superiores e inferiores. El límite entre el lóbulo parietal y el occipital, localizado posteriormente, no coincide con un surco determinado en la cara lateral del hemisferio, más bien está en la cara medial, delimitado claramente por el surco parieto-occipital. El lóbulo occipital en la cara medial presenta el surco calcarino, el cual indica la localización de la corteza visual primaria. El lóbulo temporal se encuentra situado por debajo del surco lateral. En la cara lateral, el lóbulo temporal va a estar dividido en 3 principales giros que van a discurrir paralelos al surco lateral y van a ser los giros temporales superiores, medios e inferiores. El giro temporal superior incluye la corteza auditiva primaria, el cual se va a situar más en la masa superior del giro dentro del surco lateral, donde los giros temporales transversales, circunvoluciones de Helsch, proporcionan una localización más precisa. Incurvándose alrededor y paralelo al cuerpo calloso se encuentra el giro del cíngulo, separando del resto del hemisferio por el giro cingular. Este giro va a pasar posterior e inferior rodeando la porción posterior del cuerpo calloso, para continuarse así con el giro parahipocampal del lóbulo temporal. Ahora, en el interior del lóbulo temporal, profundo al giro parahipocampal se va a situar el hipocampo. Al giro del cíngulo, el giro parahipocampal y el hipocampo se les va a denominar a veces lóbulo límbico del hemisferio cerebral. Ahora les voy a hablar de los tipos de corteza. La corteza del cerebro comprende 2 tipos, la alocorteza y la isocorteza. La alocorteza, o también llamada arquicorteza, se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico. Influye en la formación hipocámpica y contiene menos capas que la isocorteza, 3 en la mayoría de las regiones. La isocorteza, o también llamada neocorteza, se encuentra de forma más común en la mayor parte de la corteza del hemisferio. Es la corteza del sistema olfatorio y contiene 6 capas. La mesocorteza o yuxtalocorteza forma la transición entre la alocorteza y la isocorteza y va a contener de 3 a 6 capas y se encuentra en áreas tales como la circunvolución del cíngulo y la ínsula. Las capas de la corteza. La organización de estas capas se denomina citocorteza. Vamos a encontrar 6 capas y de la más superficial a la más profunda son capa molecular, que es esta que estoy señalando aquí, o también llamada plexiforme,
Es muy rica en fibras nerviosas, pero también posee unas pocas células granulosas y horizontales de Cajal. Abundan también células gliales. También se observan fibras aferentes que se originan en el tálamo. La capa granular externa, que es esta de acá, esta es una capa bastante densa, compuesta por células pequeñas, compuestas por tipos de celulares. Las piramidales pequeñas, cuyos axones terminan en las capas más profundas de la corteza, células granulosas tipo Golgi 2, cuyos axones se abordizan generalmente en la misma capa. La tercera capa, que es la piramidal externa, esta va a estar compuesta por dos subcapas de neuronas piramidales. También encontramos células estrelladas o granulosas y células de Martorin. Ahora la cuarta capa, la capa granular interna, que es esta de aquí. Es una capa delgada con células similares a la capa granular externa. Esta capa es la receptora de una gran cantidad de impulsos originados en niveles subcorticales. La quinta capa, o la capa piramidal interna, que es esta de acá, contiene la mayoría de las áreas células piramidales menores en cantidad, pero mayores en tamaño, a las de la capa piramidal externa. Estas células envían proyecciones a estructuras distales, por ejemplo, tronco encefálico y médula espinal. Y por último, la sexta capa, que es la capa fusiforme, o también llamada multiforme o polimorfas, consiste en células fusiformes irregulares cuyos axones penetran en la sustancia blanca adyacente. Las áreas sensitivas. El sistema de clasificación más comúnmente utilizado es el de Brodmann. Se basa en la citoarquitectura y utiliza los números para designar las áreas individuales de la corteza. Estas áreas, anatómicamente definidas, se han utilizado como base de referencias para la localización de procesos fisiológicos y patológicos. Su ablación y estimulación ha conducido a las localizaciones funcionales. De manera más reciente, las imágenes cerebrales funcionales se han utilizado para atribuir diversas funciones a áreas corticales particulares. Lóbulo frontal. El área 4, que es esta de aquí, es el área motora primaria en el giro prefrontal. Las neuronas piramidales de gran tamaño, células de Betz y neuronas más pequeñas dentro de esta área dan lugar a muchos, pero no a todos, de los axones que descienden como tracto córtico-espinal. La corteza motora está organizada en sentido somatópico. Los labios, lengua, rostro y manos se representan en orden dentro de un homúnculo tipo mapa en la parte inferior de la convexidad del hemisferio. Estas partes corporales tienen un tamaño magnificado en la forma en que se proyectan sobre la corteza, lo que refleja la gran cantidad de corteza dedicada al control digital fino y a los movimientos bucololinguales. El brazo, tronco y cadera se representan en orden en la parte superior de la convexidad y el pie, parte inferior de la pierna y genitales que se encuentran dispuestos dentro de la cisura interhemisférica. El área 6, o área premotora, contiene un segundo mapa motor, varias otras zonas motoras, incluyendo el área motora complementaria, localizada en el aspecto medial del hemisferio, se agrupan en la cercanía. El área 8, o campo visual frontal, está implicada en los movimientos oculares. Dentro del giro frontal anterior, las áreas 44 y 45, o área motora de Broca, se localizan en sentido anterior a la corteza motora que controla los labios y la lengua. El área de Broca es una zona muy importante para el habla. Anterior a estas áreas, la corteza prefrontal tiene extensas conexiones recíprocas con el tálamo anterior, dorsomedial y ventral y con el sistema límbico. Esta área de asociación recibe de múltiples modalidades sensoriales. La corteza prefrontal desempeña un conjunto de funciones ejecutivas, planea e inicia acciones adaptativas e inhibe las desadaptativas. Prioriza y secuencia acciones e integra las funciones motoras y sensoriales elementales en un flujo coherente de conducta dirigido a metas. Diversos estudios han indicado que la corteza prefrontal, al igual que las cortezas motoras y sensorial, está compartimentada en áreas que desempeñan funciones específicas. Cuando estas áreas prefrontales resultan dañadas, por ejemplo, a causa de tumores o traumatismos cráneoencefálicos, los pacientes se tornan ya sea apáticos, en algunos casos inmóviles y mudos, o desinhibidos y faltas de atención con pérdida de modales y alteración de su juicio. El lóbulo parietal. Las áreas 3, 1 y 2 son las áreas sensoriales primarias que se presentan en términos somatotópicos.
de nuevo en forma de homúnculo, en el giro postcentral. Esta área recibe entradas somatosensoriales de los núcleos ventral posterior y ventral posteromedial del tálamo. Las áreas restantes son asociativas sensoriales o multimodales. El lóbulo occipital. El área 17 es la corteza visual primaria estriada. La radiación geniculocalcarina transmite la información visual del geniculado lateral a la corteza estriada. Las partes superiores de la retina, partes bajas del campo visual, se representan en las partes superiores del área 17 y las porciones inferiores de la retina, partes superiores del campo visual, se representan en las porciones inferiores del área 17. Las áreas 18 y 19 son áreas de asociación visual dentro del lóbulo occipital. También existen mapas visuales dentro de los lóbulos temporal y parietal. Cada uno de estos mapas representa la totalidad del mundo visual, pero extrae información acerca de un aspecto particular del mismo, formas, colores o movimiento de las señales visuales entrantes. El lóbulo temporal. El área 41 es la corteza auditiva primaria. El área 42 es la corteza auditiva asociativa, secundaria. Juntas, esta área se denominan circunvolución de Helsch. Reciben información a través de las radiaciones auditivas del geniculado medial. La corteza temporal circundante, área 22, es la corteza de asociación auditiva. En la parte posterior del área 22 se encuentra el área de Wernicke, que representa un papel muy importante en la comprensión del lenguaje. Las áreas temporales restantes son áreas asociativas multimodales. Áreas de asociación multimodal. Para cada modalidad sensorial existe una corteza sensorial primaria, así como áreas de asociación específicas a la modalidad. Un número de áreas asociadas multimodales también recibe proyecciones convergentes de las distintas áreas de asociación específicas a la modalidad. Dentro de estas áreas asociativas multimodales, parece converger toda la información acerca de los distintos atributos de un estímulo. Por ejemplo, la imagen visual de un perro, el sonido de su ladrido y la sensación de su pelaje. De modo que puede darse un procesamiento de información de orden superior. Se ha encontrado un área de asociación multimodal en el área temporoparietal, dentro del lóbulo parietal inferior y en el área superior al surco temporal superior. Otra área de asociación multimodal se encuentra en la región prefrontal. A su vez, estas regiones asociativas multimodales derivan proyecciones a la corteza límbica. Ahora les voy a hablar sobre los hemisferios dominantes. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, que a su vez está formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que cada uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferentes funcionalidades que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. La parte derecha está relacionada netamente con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican las percepciones u orientaciones espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas tienden a ser muy creativas y a su vez tienden a ser muy desarrolladas de imaginación. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, como ya hablamos anteriormente, lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusividad del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla.
Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilidad al sujeto para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se llega a dañar, se puede producir una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamiento lógico, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Aquí tenemos una imagen que nos demuestra claramente lo que acabo de hablar. El hemisferio izquierdo se basa en lo que es el razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho es intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Gracias.